Hey, ¿qué onda banda? ¿Cómo andan? Aquí Leviatán. Bienvenidos a otro video de Hardware Photo Gallery en el que vamos a platicar acerca de llantas. Hace unos días en Instagram hice una encuesta acerca sobre qué tema les gustaría que tomáramos en este tipo de videos. Aunque estuvo muy reñida, la diferencia fue mínima, pero el tema ganador fue acerca del tipo de llantas. El otro tema que se estuvo considerando fue acerca de los materiales y propiedades que se utilizan normalmente en el BMX o en la industria del BMX. Así que si te gustaría que tomáramos ese tema, ponlo en los comentarios. Así que si estás buscando entender más o tener más información acerca de las llantas, estás en el video correcto. Lo primero que vamos a tener que entender van a ser los diferentes tipos de llantas que existen y dependiendo de para qué tipo de modalidad lo vas a utilizar o qué tipo de modalidad tienes de riding. Existen varias características que debemos tomar en cuenta al momento de elegir una llanta, que será el tipo de piso, lo ancho que tiene, la presión que soportan, así como algunos materiales adicionales que pueden tener. Así que la primera cosa que notamos cuando vemos alguna llanta es básicamente el tipo de piso. El tipo de piso va configurado básicamente al tipo de riding que le vamos a dar, así a grandes rasgos. Por ejemplo, para dirt existen las llantas con taquetes mayores o con taquetes más elevados, lo que permite que se incrusten más fácil en la tierra y tengan más tracción y así evitar algún tipo de derrape. Las llantas para parque, por el contrario, suelen ser más lisas, lo cual aumenta la superficie de contacto entre la llanta y el suelo y de igual manera evitan algún tipo de derrape que pudieras tener. En el caso de Street es muy parecido al parque, solo que en este caso, como está diseñado para un estilo más agresivo, para darle, para slides, para frenar, el choque que tenga con algunos ledge o rieles al momento de hacer algunos grinds, suelen tener un poco más de cuerpo de caucho, lo que les hace un poquito más pesadas. Y para terminar hay un tipo híbrido de llantas que le llamaremos todoterreno, la cual comparte características entre llantas de dirt y algo de piso más plano, como pudiera ser como para street. Así que una vez identificados el tipo de piso que existen, vamos viendo algunas otras características, como pudiera ser lo ancho de las llantas o las medidas en sí. La medida de la llanta la podemos identificar al costado de las llantas, que suele venir la información del rodado, la información de lo ancho, así como la información de libras que puede soportar. La información acerca de lo ancho de las llantas podemos identificarlo en este apartado de la medida. Hace referencia a la distancia que existe de pared a pared una vez que la llanta se encuentra inflada. La mayoría de las llantas actualmente están enfocadas entre 2.35 y 2.50, siendo el más común de ellos 2.40. Anteriormente las llantas eran mucho más delgadas. Recuerdo por ejemplo hace 10-12 años, por ejemplo cuando yo fue que empecé en esto del BMX, el promedio de las llantas anchas era de 20 por 2.25 para la parte frontal y un poco más angosta para la parte trasera, como por ejemplo 20 por 2.10. Actualmente es raro encontrar este tipo de bicicletas o que alguien utilice este tipo de llantas más anchas hasta adelante y más angostas atrás. Ya todo se encuentra diseñado para que las llantas sean de la misma medida. Pero eso que tiene que ver, ¿cuáles son las propiedades que pudiera tener una llanta más ancha? Por ejemplo, en el BMX Race las llantas son más delgadas, son más rápidas, pero por ejemplo no soportan tanto un golpe de lleno como pudiera ser caer de un gap o por ejemplo golpear en el quarter o golpear en el coping en un aire muy pronunciado, a diferencia de una llanta más ancha que sí tiene más cuerpo, soporta más pero pierde un poco de velocidad. Al ser más ancho, como les comentaba, tiene más superficie de contacto y puede ser mucho más útil para cualquier tipo de terreno, ya sea para dirt o para street o para parque, lo que sea. Entre más superficie de contacto tenga, hay más balance, hay más control. Ayuda bastante, por ejemplo, en los wall rides, que es más estable, en rail rides, que hay más probabilidades de que la tienes al riel y que no se te caiga y se siente horrible cuando caes a pegs, por ejemplo, cuando no lo tienes planeado. Ayuda mucho a eso. Y en el caso de los riders que sí prefieren tener más velocidad, se pueden compensar con algunas otras características, como por ejemplo la presión que puede soportar, que este es el siguiente punto. La presión la podemos identificar en la última parte de la medida de la llanta. La unidad que se utiliza para identificar la presión que soportan son las libras por pulgada cuadrada que soporta la llanta, que puede ser desde 40, 50, 60 para las de presión baja y entre 90, 100 y 110 para las de presión alta. ¿Cuál es la diferencia? Como les comentaba hace un momento, las llantas de presión alta soportan mucha más presión, es de caucho de mejor calidad,
por lo mismo, y al tener la llanta más dura evitas perder velocidad al irse absorbiendo conforme va rodando. Las llantas con menor presión es un caucho más blando, es un poco más suave, te ayuda mucho más a los impactos, a la caída, a evitar más derrapes, ya que cuando caes se aplana y te aumenta aún más la superficie de contacto, pero lo hace un poco más lento, o mantener la velocidad es mucho más difícil. Es por eso que podemos ver que las llantas de street, por ejemplo, o riders totalmente enfocados a street, por ejemplo Simone Barracco, suelen venir, es normal que vengan llantas de presión baja, a diferencia de llantas como más especializadas en parque, suelen soportar presiones más altas, por lo mismo que les comentaba hace un momento. En el bowl y en el parque todo es velocidad. Otra característica que se tiene en las llantas para las personas que les gusta ahorrar peso es el tipo de material terminado que tienen. Por ejemplo, todos hemos visto en alguna llanta que ya no sirve, por ejemplo, cuando la desmontan mal, o alguna llanta vieja, tiene en el borde de la llanta, en la parte interna, un alambre que sirve para al momento de inflar la llanta no pierda su forma y no se desmonte del rin cuando le echamos aire. Este alambre suele ser sustituido en algunas ocasiones con Kevlar, un material plástico que es muy ligero, es muy resistente, que de hecho se utiliza en la ropa antibalas, lo cual cumple la función del alambre, haciendo que sea mucho más ligera o que sea mucho más flexible, como podemos ver la misma presentación que suelen tener estas llantas, pero con la consecuencia de que es más caro, siendo algunos modelos que tienen ambas presentaciones, la versión de alambre y la versión de Kevlar, suelen costar casi el doble, o si no es que el doble en algunas ocasiones, que ese mismo modelo para la versión de alambre. Y en estos casos, como les comento, es solamente lo único que cambia, el caucho restante sigue siendo el mismo, lo único que cambia es que te ahorra unos gramos. ¿Una abeja? Pues ábrele. Ok. En general, estas son las cosas que deberías tener en cuenta al momento de comprar algún par de llantas. Adicional de la calidad de las llantas, porque no es lo mismo para nada unas llantas que puedan costar unos 300 pesos comparado con algunas llantas que cuesten 600, 700 pesos. Así que adicional a eso, pues podemos considerar algunas otras cosas ya más específicas o algunos gustos que pudiéramos tener, pero ya tomando en cuenta la calidad o el tipo de llanta que vamos a necesitar. En videos anteriores recibí algunos comentarios o algunos mensajes directos preguntándome acerca de qué tipo de tijeras recomendaba o qué tipo de cuadros, por lo que en esta ocasión, a partir de la experiencia que he tenido, tanto personal como a partir de otras personas, les podría hacer algunas recomendaciones de llantas que se suelen utilizar. Por ejemplo, para Dirt, una llanta que se utiliza mucho, me parece que es una llanta que tiene bastantes propiedades para estabilidad y no derraparte, serían por ejemplo las S&M, las Mainline. Como podemos ver, tiene una superficie bastante ancha y tiene muchos taquetes, más que enfocados para algunos pocos taquetes grandes, tiene muchos taquetes de tamaño mediano, promedio, con lo cual, como les comentaba, entre más taquetes tenga, entre más irregularidades tenga, se incrusta más fácil en la tierra, por lo que tiene una mejor tracción. Para parque, este tipo de llantas lo que se busca es que sean un poco más ligeras, buena superficie de contacto, que sean ligeras, por lo que las llantas que recomiendo, Demolition, Momentum, suelen ser muy ligeras, mucha superficie de contacto, y así como las Hammerhead, la versión de parque que viene con los taquetes un poco más bajo, aquí les pongo el nombre específico, también tiene mucha superficie de contacto y también suele ser un poco ligera, es un poco más pesada que la Momentum, pero igual es algo ligera. Ya en el caso contrario, que seas un rider que el peso no te influya mucho, una llanta que recomiendo sería una colaboración que sacó Animal con Terrible One, que es la Ursa Major, la Ursa Minor. La única diferencia entre estas dos es lo ancho, que viene entre 2.20 y 2.40. Esta llanta la recomiendo mucho porque está fabricada con dos tipos de caucho. Caucho duro al centro para mantener la velocidad y caucho un poco más suave a los costados, lo que hace que aumente la tracción para las curvas y transiciones y cosas por el estilo. Alguna llanta que pudiera recomendar para street, como les comento, mucha superficie de contacto, pero también material suficiente para que aguante el uso rudo de la calle, sería por ejemplo la Cult Dehart, fabricada por Kenda, y también la BSD Donna Squeak, el primer modelo. El segundo modelo, la Donna Street,
que eso en lo personal he visto muy malas experiencias con esas llantas. Yo en lo personal no lo he tenido, pero sí he visto que mucha gente que prefiere más la Donna Squeak que la Donna Street. Incluso podrán ver algunos bike checks, por ejemplo de Garrett Reynolds, que utiliza estos dos modelos de llantas. Y para terminar, llantas todoterreno que pueden utilizarse para varias cosas. La principal sería la Odyssey Aitken. Vienen dos medidas, 220 y 245. La parte central es un poco más lisa que las partes laterales, que tienen taquetes que pueden funcionar para tanto para dirt como para bowl e incluso calle. O si buscas una versión más ligera, la Fly Rampera, el Rubén Alcántara, de igual manera tiene una superficie de contacto o central mayor, con algunos pequeños taquetes a los lados que pudieran funcionar de alguna manera. Incluso también a Fly Fuego, que a mi parecer es básicamente la Rubén Alcántara, pero con las formas geométricas más grandes. Que esa no la he visto mucho en la calle, no sabría si recomendarla o no, pero pues Fly no es conocido por hacer cosas malas. Así que si tienes alguna experiencia, déjalo en los comentarios. Bueno, y en general sería eso todo. Este video fue mucho más cortito que los anteriores. Si te gustó este video, si te sirvió de algo, aprendiste algo, te agradecería mucho si me dejas tu like, tu comentario, te suscribes. Y si quieres estar al pendiente de todo este tipo de videos que estamos haciendo, activa la campana para que te llegue una notificación. Así que sin más, sería todo. Muchas gracias y ahí nos vemos.